El año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, el legendario volcán italiano, entró en erupción. Sepultó la cercana ciudad romana de Pompeya, en cuyas calles y casas parcialmente excavadas se han encontrado más de 1000 cadáveres. Se sigue contando a los visitantes que todas las víctimas murieron aplastadas por una avalancha inmensa de piedras. Pero existe un misterio. Pocos cadáveres presentan signos de lesiones o de violencia. Y tampoco sucumbieron a la lava ardiente, que habría tardado una semana en alcanzarlos, tiempo más que suficiente para escapar. La ciudad fue arrasada, pero los cadáveres parecen intactos. Y ahora, la ciencia forense está reescribiendo la historia. En Pompeya existen indicios de uno de los fenómenos volcánicos más extraños del mundo. Los últimos datos desautorizan por completo la explicación tradicional. Por primera vez, es posible reconstruir hora a hora ese día terrible y resolver el misterio de Pompeya. Pompeya, a la sombra del Vesubio. El monte Vesubio y la antigua ciudad de Pompeya han sido absorbidos por la ciudad de Nápoles. El Vesubio sigue representando una amenaza. Ha entrado en erupción más de 30 veces en los últimos 2000 años. Durante siglos, la lava ha fluido regularmente de su interior y ha provocado daños en las ciudades próximas. El profesor Haraldur Sigurdsson es la máxima autoridad en el Vesubio. Ha estudiado todas sus erupciones, incluida la más reciente en 1944. Aquí, detrás de mí, está el nuevo cono del Vesubio, que es el cono activo. Se ha formado desde la formación de la caldera y sigue entrando en erupción. La última vez en 1944, cuando este flujo de lava descendió por la pendiente desde el cráter y fluyó por aquí hacia la caldera. Al acumularse aquí, siguió descendiendo hacia el oeste y después salió del volcán para descender por uno de los principales valles que parten del volcán. Y después llegó a la ciudad de San Sebastiano, donde destruyó muchas casas y provocó unos destrozos terribles. Y aunque provocó pesar a miles de personas, solo causó una veintena de víctimas mortales. Es muy raro que alguien muera debido a los flujos de lava, porque tienes mucho tiempo para alejarte de ellos. Pero pierdes la casa, pierdes las tierras y pierdes los campos. La destrucción es considerable, pero el número de muertes es casi nulo. ¿Por qué hubo tantos muertos entonces durante la erupción más famosa del Vesubio el año 79 después de Cristo? Pasaron 1500 años antes de que alguien encontrara la primera pista.
En 1594, el arquitecto Domenico Fontana supervisó la excavación de un túnel en la zona para desviar el agua hacia esta fábrica de municiones que sigue en uso. Sus obreros dieron con unas paredes pintadas que contenían la inscripción Pompeya. Pero la excavación no empezó formalmente hasta 1748. De pronto, los obreros extraían un tesoro tras otro. A los excavadores les sorprendió lo fácil que era excavar. El material volcánico que cubría la ciudad no era lava negra y dura, sino lava fragmentada en millones de partículas de polvo y piedra pómez. Y enterrada en ella estaba la pista más importante del misterio. En 1863, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli observó que los esqueletos de los pompeyanos solían aparecer en el interior de cavidades huecas. Decidió verter yeso en ellas y las formas que resultaron fueron sorprendentes. Sepultados bajo metros de material volcánico, los tejidos blandos de los cadáveres se habían descompuesto y habían quedado solo sus huesos, así como una impresión hueca exacta del cuerpo. La gente se maravillaba al ver los muertos durmientes. Pero los científicos estaban desconcertados. De los 1000 cadáveres exhumados, pocos presentaban lesiones horrendas, pocos estaban atrapados o aplastados. Ahora, con el desarrollo de la resonancia magnética en 3 dimensiones, pueden encontrarse pistas sólidas sobre la causa de su muerte. En la Universidad de Nápoles, el profesor Francesco Sasso ha escaneado 5 esqueletos encontrados en las afueras de Pompeya durante una reciente ampliación viaria. Si miramos este cráneo, vemos una anomalía. En los conductos sinusales auxiliares izquierdos, encontramos un gran tapón de material polvoriento blanco. En particular, si lo miramos con atención, podemos ver partículas blancas. Parece polvo. Parece que las víctimas estuvieron expuestas a un aire muy sucio. Pero ¿podría ser esta la causa de tantas defunciones? Haraldur Sigurdsson ha dedicado los últimos 20 años a resolver este misterio. Ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de los estratos de roca en muchos yacimientos alrededor del Vesubio y acaba de finalizar sus cálculos. Estamos en Oplontis, al sudoeste del volcán. Se trata de una villa imperial, pero también de un lugar del que tenemos una estratigrafía completa. En Oplontis aparecen todas las capas de la erupción del 79. Estoy ahora en la superficie o suelo romano y aquí está la primera precipitación de piedra pómez, representada por esta capa. Sigurdsson ha determinado que todo este material cayó del cielo como si lloviera. ¿Podría haber enterrado vivos a los pompeyanos? Para averiguar más cosas, Sigurdsson recurrió al único testimonio escrito de la erupción, el del escritor Plinio el Joven. Plinio nos cuenta que él, su madre y su tío, Plinio el Viejo, estaban a 30 kilómetros al oeste del Vesubio, en el puerto de Misenum. Su tío era la autoridad de la zona y comandante de la flota romana. El relato de Plinio el Joven se concentra en la heroica muerte de su tío, pero proporciona también pistas vitales para resolver el misterio. Lo más importante es que sitúa el inicio de la erupción a las 12 de la mañana.
El día 24 de agosto, a mediodía, a mi madre le llamó la atención una nube de un tamaño y un aspecto poco corrientes. Pidió los zapatos y se subió a un sitio desde donde poder ver mejor el fenómeno. Su aspecto general puede describirse mejor como el de un pino, porque se elevaba a una gran altura en una especie de tronco y después se dividía en ramas. Imagino que porque salió disparado hacia arriba con la primera explosión y se quedó sin base al remitir la presión. Unas veces parecía blanco y otras manchado y sucio. La descripción de Plinio de una columna nubosa que se extendía muchos kilómetros hacia el cielo ha dejado perplejos a los científicos. ¿Podría la erupción haber sido realmente tan grande? Sigurdsson ha medido la cantidad total de material que el volcán dejó caer en la zona y cree que lo que Plinio afirma es totalmente correcto. En lugar de un lento flujo de lava, la erupción del año 79 fue algo que solo ocurre cada 2000 a 5000 años. Una inmensa explosión de roca fundida. Un volcán como el Vesubio puede tener muchos estilos diferentes de erupción. Sabemos que produce flujos de lava, lo que conlleva la presencia de magma pobre en gases. Y produce erupciones muy explosivas, algunas de las más explosivas de la Tierra, lo que implica que también posee magma muy rico en gases. Bajo el Vesubio existe una cámara magmática, un depósito subterráneo de roca fundida. Partiendo del cráter, Sigurdsson ha calculado sus dimensiones, 5 kilómetros de diámetro y 3 kilómetros de profundidad. Al llenarse, provoca terremotos y un calentamiento del agua subterránea. La roca situada encima se parte. Aparece una fisura y una fina columna de magma asciende hasta la superficie. Si se escapa despacio, da lugar a un flujo de lava. Pero el año 79 después de Cristo, la columna no podía salir a la superficie debido a la presencia de densas formaciones rocosas. La presión había crecido a lo largo de los siglos. Si tenemos una pausa de varios siglos, o una pausa muy extensa, sin actividad, el magma sigue ascendiendo hacia el depósito. Y a medida que se acumula, ese magma experimenta determinados cambios químicos que conllevan una acumulación de gases en él. El 24 de agosto, a mediodía, la acumulación de gases agrietó el cono del volcán. La roca fundida atrapada salió disparada, se fragmentó y se enfrió, de modo que formó millones de partículas de polvo y piedra pómez. Los vientos a gran altitud la transportaron hacia el sudeste. A los pocos minutos caía sobre Pompeya. Pero no fue eso lo que mató a sus habitantes. La erupción del Vesubio del año 79 fue la mayor en 4000 años. Los datos geológicos indican que expulsó 10.000 toneladas de material por segundo. Tenía tanta fuerza que la roca voló a muchos kilómetros de altura y después cayó sobre Pompeya. Sin embargo,
La teoría del profesor Sigurdsson afirma que la mayoría de la población sobrevivió a la precipitación porque el material era demasiado ligero para matar a una persona. Cuando el magma se eleva desde una gran profundidad, está sujeto a una gran presión. En el interior de la Tierra, todos los gases están comprimidos en el magma, en el líquido. Pero cuando el líquido asciende, los gases salen y forman burbujas. Estas burbujas crecen y se multiplican, y entran en efervescencia, por así decirlo, y se forma una espuma. El magma se convierte en espuma. La espuma está llena de cavidades de gas, que están llenas de vapor. Y esta espuma se expulsa violentamente y se fragmenta. Se solidifica en la atmósfera. El magma o el líquido que rodea las burbujas forma un vidrio volcánico, y al final tenemos piedra pómez. Un material muy ligero, de poca densidad, que flota en el agua, pero que es roca, una roca llena de burbujas. Sigurdsson puede calcular la rapidez con que cayó la piedra pómez. Al comparar el tamaño del cráter y la distancia a la que había llegado la piedra pómez, puede demostrar que cayó a unos 20 centímetros por hora. Y según Plinio el Joven, la gente podía protegerse. Para protegerse de los objetos que caen, se cubren la cabeza con almohadas, atadas con telas. Dos autores, separados por 2000 años, afirman que la población de Pompeya podía haberse marchado andando. Pero entonces, ¿por qué no se fueron? Parece que al principio la gente no sabía qué pasaba. Los romanos cultos sabían, por supuesto, qué eran los volcanes. Plinio el Viejo había escrito sobre el monte Etna en Sicilia y conocía la existencia de los flujos de lava. También habría leído al ingeniero Vitruvio, que escribió 50 años antes que él. Creía que el Vesubio era un volcán, pero que estaba inactivo y que por lo tanto no era motivo de preocupación. En aquel momento, el cráter del Vesubio se describía como cubierto de vegetación y de difícil acceso. También encontramos indicios en los frescos. Existe un fresco famoso que se encontró en Pompeya que muestra el volcán arbolado. Esta vegetación frondosa indica que el Vesubio no había entrado en absoluto en erupción en mucho tiempo. Los estudios geológicos modernos sugieren que en unos 400 años. Pero aunque no habían visto nunca una erupción del Vesubio, los pompeyanos conocían los terremotos. El año 62 después de Cristo, uno casi había acabado con la ciudad. El historiador Ray Lawrence ha estudiado las casas de la ciudad y el área de Campania donde se encuentra. Campania se asocia siempre con los terremotos, de modo que hablar de Campania es hablar de terremotos. Así, después del terremoto del año 62, Séneca nos diría que si alguien no quiere ir a Pompeya porque le dan miedo a los terremotos, está loco, que ese no es un buen motivo. De hecho, los arqueólogos han encontrado indicios sólidos de actividad sísmica las semanas anteriores a la erupción. La villa Castiamanti, en la principal zona comercial, era una típica casa urbana que había sufrido destrozos recientes. Antes del 24 de agosto del año 79, esta área habría sufrido mucho debido a los terremotos y fueron necesarios trabajos de reconstrucción. Se trata de una casa en la que se realizaron muchos cambios. No se trata de una sola casa, sino de un bloque de casas, todas ellas conectadas entre sí. De modo que estaban trabajando a la vez en distintas partes de la casa. Por ejemplo, se cree que esa mañana unos pintores trabajaron en la parte posterior porque se encontró un recipiente de pintura en un rincón. Pero la villa Castiamanti no es un caso único.
Encontramos grietas reparadas de mampostería y frescos reparados por toda Pompeya. Puede que los pompeyanos no supieran que las erupciones inminentes también provocan temblores. Cuando empezó la enorme erupción de lluvia de piedra pómez, debieron asustarse. Pero su experiencia en terremotos les indicó que debían aguardar en lugar de huir. Durante la erupción, en sí es muy habitual la reacción de esperar y mirar, hasta que viene alguien y te dice que eres idiota si no te vas. Incluso gente como Plinio el Joven se sienta para leer la historia de Roma de Tito Livio en lugar de salir del edificio. Y solo lo hace cuando uno de los amigos de su tío, alguien de Hispania, va a verlo y le comenta: ¿por qué no te vas? Es lo más lógico que podrías hacer. El edificio va a derrumbarse y tendrías que irte. Un nuevo estudio topográfico del profesor de Carolis ha analizado todos los registros de las excavaciones. Ha señalado dónde se encontraron qué cadáveres y confirma que la gente vacilaba hasta cierto punto antes de marcharse. Lo que podemos decir es que la primera reacción natural de quienes tenían familiares o amigos en la ciudad debió de ser ir a buscarlos, así como ir a buscar la mayoría de objetos preciosos en sus hogares para llevárselos. Este punto se ha confirmado científicamente, ya que muchos cadáveres tenían objetos preciosos a su lado. Así pues, quien lograra escapar debió pensar en llevarse sus objetos personales. También encontramos, lo que es bastante lógico, la llave de su casa. Encontramos muchos cadáveres con la llave de hierro de su hogar, de modo que los que se marcharon cerraron ante su casa con llave. Lo sabemos con toda seguridad. Esta vacilación inicial resultó fatal. Según los cálculos de Sigurdsson, la velocidad con que el volcán expulsaba material aumentó durante las primeras horas. Es probable que este flujo de piedra pómez empezara a formarse hacia mediodía. Y como se ve, la pared de piedra pómez se hizo más gruesa, y ello obedece a un aumento de la intensidad de la erupción. La erupción se volvió más violenta, había más energía y una mayor expulsión de magma. En esta parte, el magma salía a un ritmo de alrededor de 1 millón de kilogramos por segundo. Hacia la parte superior de esta capa, que es la que llamamos piedra pómez blanca, salía alrededor de 10 millones de kilogramos por segundo, de modo que hubo un aumento. La velocidad de salida de magma del volcán se multiplicó por 10. Esta fase concreta de la erupción recibe el nombre de fase pliniana, en honor a los Plinio. Plinio el Joven fue la primera persona que documentó y observó esta clase de actividad y que observó una columna eruptiva que se elevaba a gran altura en la atmósfera. De hecho, hemos efectuado un modelado y algunas investigaciones sobre este depósito concreto de la erupción, y sabemos que empezó como una columna eruptiva de alrededor de 17 kilómetros de altura y que llegó hasta unos 32 kilómetros. De hecho, el calor generado por la erupción fue tan elevado que la piedra pómez fue transportada a 30 kilómetros de altura, una altura 3 veces superior a la altura de vuelo de un avión. A partir de la hora de inicio que proporciona Plinio, los datos de Sigurdsson indican que a las 4 de la tarde, Pompeya estaba cubierta por una capa de piedra pómez de casi 1 metro de grosor. Para entonces, todos los tejados de la ciudad estaban sometidos a una presión insoportable. Entre ese momento y el final del día, la práctica totalidad de las 20.000 personas que los arqueólogos calculan que vivían en la ciudad por fin se fueron. Pero se han recuperado 1.044 cadáveres en el interior de las murallas de la ciudad. ¿Por qué se quedaron estas y puede que incluso más personas? Nuevos hallazgos sugieren que quizás no todo el mundo podía huir.